Hola, ¿me escuchan? Sí, profesor. Profesor, ¿Sí? hola. ¿Cómo Hola, están? bien, bien. ¿Cómo Hola, les ha ido profe, con, bien, gracias. cómo les ha ido con la lluvia? Mm, No tengo lluvia. Eh, Bien, vamos a comenzar. Creo que ya tenemos varios conectados. Vamos a... Yo les recibieron mi correo el día de hoy. Vamos a ir revisando los videos que están en YouTube a medida que vayamos abordando el tema que les había mencionado la semana pasada a propósito de los arquetipos, que seguramente es un concepto que ustedes han escuchado o han trabajado en alguna vez. A ver si podemos aclararlo y cuál es el sentido que tiene y dónde se están aplicando fundamentalmente estos conceptos, sobre todo a nivel discursivo, a nivel narrativo, ¿no? Así que vamos a dar muchos ejemplos. En realidad todos los ejemplos de hoy van a estar enfocados en el discurso publicitario, que es donde es más fácil reconocerlo, sobre todo en una clase de una hora, ¿no? Así que vamos a compartir el escritorio. Profe, una consulta chiquita. Aún no sube el tema de Y la evaluación que viene, ¿cierto? La pauta. está en el campus virtual. ¿Está ya? Ah, ya. Sí, está en el campus virtual, así que lo podemos comentar al final de la sesión, Ya, ¿no? profe. Gracias. Igual que los links también están en el campus virtual. Ustedes pueden abrir su correo electrónico o abrir la plataforma del campus virtual donde van a poder seguir los ejemplos. Vamos a hablar de esto, la sesión de hoy. Tengo acá una cita de quien acuña el concepto, o al menos lo trabaja desde el tema del inconsciente, que es junto a Freud, uno de los padres, ¿no?, del psicoanálisis, que ha tenido gran relevancia, al menos en lo que es teoría de la comunicación, más allá de las críticas, ¿no?, que se le puedan hacer a su aplicabilidad o desde si ha tenido algún efecto a nivel psiquiátrico, ¿no? Yo diría que es un concepto que ha tenido más utilidad fuera de la psiquiatría que dentro, ¿eh? Al menos en mi impresión y mi postura. Sobre todo porque el concepto de arquetipo está muy asociado a el reconocimiento de lo que nosotros vimos la semana pasada en torno al discurso mitológico, el mito, como un relato que aparentemente está presente en los cimientos, en las bases de la cultura occidental. Dice Carl Jung que los arquetipos son sistemas de aptitud para la acción y al mismo tiempo imágenes y emociones. Por un lado representan lo instintivo y por otro constituyen el medio más eficaz concebible para la adaptación. Son esencialmente aquella parte a través de la cual la psique se une a la naturaleza. Quizás la cita no es tan clara, porque no es una definición exactamente, es una definición que más bien deja dudas que, más que resolver el concepto, deja más dudas, sobre todo si nos preguntamos qué es eso de la unión entre la psique y la naturaleza, ¿no? ¿Qué es eso entre la psique y lo instintivo? ¿Qué es lo instintivo en definitiva, ¿no? Aquello que estaría más allá de los márgenes de la cultura. Y ahí es donde entramos entonces en un tema bastante controversial, debatible al menos, porque al menos desde una visión constructivista, no existe nada fuera de la cultura. El lenguaje, las imágenes, aprendemos a visualizar imágenes, la manera como el pensamiento, la reflexión se sustenta en el lenguaje verbal, las categorías que son socialmente reconocibles. Es muy difícil poder identificar elementos que son anteriores o que están más allá de los márgenes de la cultura. Sin embargo, con el psicoanálisis podríamos reconocer un conjunto de figuras que van moldeando la conducta
que son más bien transversales y que se mantienen a lo largo del tiempo y no están determinados por el factor territorial, ¿no? Podemos decir que los arquetipos están presentes en Chile o en Francia, podemos decir que los arquetipos incluso forman parte de la cultura oriental en alguna u otra medida, ya que son figuras que están presentes en lo que Jung denominó el inconsciente colectivo, que también es un concepto difícil de reconocer por cuanto siempre el inconsciente ha estado más vinculado al ámbito de lo individual, ¿no? El trabajo de Freud precisamente consiste en eso, poder identificar las causas de los miedos, las fobias, los problemas del presente de alguien adulto, a partir de aquellos elementos que están presentes en nuestro inconsciente a partir de experiencias vividas en los primeros 5 años de nuestra infancia, ¿no? Que es un poco lo que en términos generales nos plantea la teoría psicoanalítica. Estos patrones de conducta, sin embargo, son universales, no serían parciales como los estereotipos. Y aquí yo tengo un cuadro que nos permite identificar la diferencia de los estereotipos con los arquetipos. Dos conceptos muy utilizados en teoría de la comunicación, sobre todo en el enfoque más psicosocial. Y veamos cuáles son las diferencias, al menos en este cuadro comparativo, que es muy general, y nos ayudan a entender entonces que el estereotipo, por un lado, responde a imágenes estructuradas y aceptadas por la mayoría de las personas como representativas de un determinado colectivo, ¿no? Podemos hablar de los extranjeros, podremos hablar, ¿no es cierto?, de las personas bajitas, podemos hablar de las personas con determinadas características físicas. En fin, hay un montón de elementos que nos ayudan a agrupar. Incluso las categorías socioeconómicas muchas veces responden a imágenes que ya están estructuradas y aceptadas socialmente, ¿no? En cambio, los arquetipos son patrones de conducta que son universales y están presentes en todos nosotros y no dependen o no corresponden a un determinado colectivo social. Esa es una primera diferencia. El estereotipo, por un lado, responde a imágenes que se construyen a partir de una concepción estática de las personas, actúan como un molde, ¿no? Llegan a ser muchas veces moldes muy caricaturescos. Y la historia del ser humano da cuenta de estos moldes en forma bastante repetitiva, ¿no? La caricatura sobre el homosexual en una película de ficción, por ejemplo, la figura del pobre en una película de ficción, cómo la literatura ha establecido, ¿no es cierto?, o se ha construido a partir de estas imágenes que abordan el personaje autoritario a partir de determinadas características físicas, cómo habla, etcétera, etcétera, ¿no? En cambio, el arquetipo es una imagen que está concebida por cada individuo, pero que se manifiesta a través de fantasías, sueños, ideales. Lo interesante del arquetipo es que, como se nutre de este inconsciente colectivo, el inconsciente colectivo no viaja necesariamente a través de lo que nosotros denominamos el ámbito de lo consciente, que utiliza el lenguaje y la racionalidad para acceder a esa figura. De ahí que el psicoanálisis utilice otras estrategias para poder para interpretar los sueños, por ejemplo, de alguien, y en esos sueños es el inconsciente el que se está manifestando, porque el inconsciente no se manifiesta racionalmente, sino que utiliza la metáfora para expresarse, ¿no? o utiliza un estado de ansiedad, un estado de angustia, o un tartamudeo, ¿no? El inconsciente se expresa a través de determinadas expresiones físicas que pueden generar algún trastorno, y el psicoanálisis parte de la tesis que esos miedos o esos problemas personales se sostienen a partir de figuras que están escondidas, ¿no?, en el ámbito inconsciente. Pero el inconsciente colectivo tiene la capacidad de poder filtrarse a través de los relatos milenarios, a través de estas historias que hemos escuchado permanentemente y que se han transformado en la base de la cultura judeocristiana, por ejemplo, ¿no? Si uno podría incluso identificar
en el texto sagrado, en el texto más antiguo que conocemos, la Biblia, un montón de elementos arquetípicos que son fácilmente reconocibles, ¿no? Por un lado, entonces, tenemos que los estereotipos son retratos rígidos que actúan como filtros perceptivos ante la complejidad. Para algunos psicólogos sociales son necesarios para establecer nuestra relación con los demás, cómo físicamente usamos un filtro, cómo intelectualmente usamos un filtro, cómo el idioma se transforma en un filtro, y eso puede ser un filtro muchas veces injusto, ¿no? El estereotipo va asociado al prejuicio. Las personas gordas, las personas flacas, las personas rubias, los morenos, actúan automáticamente en una clasificación que se expresa a nivel automático, y nosotros permanentemente tenemos que estar lidiando con esos estereotipos hasta que conocemos a alguien en profundidad y nos damos cuenta de que el estereotipo aquí no cuaja, ¿no? Algo falla. Pero el estereotipo actúa como un elemento de clasificación, que es socialmente recomendable frente a la gran dispersión, a la gran cantidad de personas. Los estereotipos también están asociados a barrios, ¿no? Uno podría decir, determinadas comunas en la región metropolitana responden a ciertos estereotipos, ¿no? Socioeconómicos, aun cuando nos conozcamos esas comunas, no conozcamos esos barrios. Uno entra a jugar con el estereotipo porque nos ayuda a sostener esta imagen del mundo que nos rodea de forma mucho más eficaz, mucho más rápida, ¿no? Y en ese sentido el estereotipo cumple una función y está vinculada al prejuicio muy fuertemente. En cambio, el arquetipo, al ser expresadas, generan lo común y van dando forma a hechos que se desarrollan en un inconsciente colectivo, pero sobre todo van generando estos modelos de personalidad, ¿no? Diríamos entonces que son dos conceptos que muchas veces se confunden, pero su naturaleza y su aplicación son completamente diferentes. No sé si hay consultas con este cuadro, si es necesario dar algún ejemplo. Todos hemos sido víctimas del estereotipo, ¿no? Todos hemos sido niños y en el colegio, en la escuela, los profesores habitualmente utilizan los estereotipos para identificar a los alumnos más estudiosos, de los alumnos un poquito más inquietos, de los alumnos que son más intelectuales, versus los alumnos que son un poquito más deportivos o deportistas. Ahí figura, ¿no?, la idea del estereotipo como si ambas cosas fueran o pertenecieran a mundos completamente diferentes, como si un buen alumno no fuera necesariamente un buen deportista, o como si el buen deportista no necesariamente fuera un buen alumno, ¿no? Entramos en ese proceso de clasificación que sobre todo le hace mucho daño a estas personitas que están formándose, ¿no? En el trabajo usamos los estereotipos muy fuertemente, como una manera también de establecer un control de la realidad cotidiana, ¿no? Dejo abierta la palabra para quien quiera comentar o preguntar. Profe, esto a mí me ha tocado verlo desde el punto de vista, yo estudié actuación, soy actriz, entonces igual ahí muchas veces ha pasado que muchos actores o actrices caen y las escogen solamente para un papel, por ejemplo, como en el papel de la persona que es como la mujer que se encarga del hogar y solamente la tildan para eso. Luego la que es de clase alta y solamente queda en ese perfil, por ejemplo, como en ese estereotipo. Y eso igual muchas veces no es triste porque no le da versatilidad a la persona que en este caso cumple con un rol. Y bueno, hace poco había una actriz que se llama Gabriela Hernández, que ella siempre la habían dejado como, no sé, como la hacedora del hogar. Y ella después en una novela que se llamaba Pitucas y Lucas, era la viejita de la novela, pero ella hacía como una mujer de clase alta y después todos quedaron sorprendidos porque decían, claro, ella no solamente podía hacer lo otro, sino que también la puede sacar de ese lugar y hacer algo totalmente Y me diferente. imagino que fue capaz de hacerlo muy bien, ¿no? Sí, lo hizo súper bien, era lo mejor. Yo no soy muy buena para ver novelas, pero ella, su personaje era buenísimo. Sí, bueno, ahí el mundo del teatro yo lo conozco indirectamente porque he tenido amistades vinculadas al mundo del teatro y claro, es la importancia que se le atribuye al cuerpo, ¿no? El cuerpo como el instrumento del actor,
y muchas veces los directores, en un mínimo esfuerzo, utilizan ese elemento o ese criterio para poder escoger los determinados papeles o asignar los papeles. Pero incluso si uno ve el tema del teatro usando una figura estereotípica para quienes no son del teatro, también se utiliza el estereotipo. O sea, por ejemplo, una fiesta de cumpleaños, en donde uno diga, sí, viene un amigo, supongamos que en el cumpleaños no hay ningún actor, y tú dices, bueno, viene mi amigo que es actor o que estudia actuación, automáticamente los presentes aplican un estereotipo y esperan, por lo tanto, de esa visita, de esa figura también, un determinado prototipo o un modo de comportamiento hasta físico, hasta su forma de vestir, ¿no? Y eso evidentemente responde, y no solamente se aplica el estereotipo, probablemente cuando llega el invitado, ese invitado confirma la aplicación del estereotipo, ¿no? Claro, sí, ¿Mm? como eso es una persona Tiene que ver, súper evidentemente, extrovertida. con un montón de factores que se dan dentro de las escuelas, ¿no? Claro, No es lo mismo estudiar ingeniería con todo lo que eso representa, que pertenecer a una escuela de teatro en donde pasan cosas, porque efectivamente la formación incorpora elementos creativos y autobiográficos que son muy relevantes, ¿no? Se habla de los actores como personas hipersensibles, ¿no? Siempre mofándose de esa hipersensibilidad, y responde efectivamente a lo que pasa dentro de las escuelas de teatro, ya los intentos de esas personas de hacer uso de esos talentos, ¿no? Pero efectivamente es un buen ejemplo, pero se aplica incluso a nivel escolar, sí, con aquellas personas con el color de pelo, ¿no? Ustedes han escuchado y escucharon durante mucho tiempo hablar de la rubia tonta, ¿no? Como si las rubias no fueran inteligentes, el concepto de la modelo rubia con poca capacidad intelectual, eso es un estereotipo que ha dañado mucho la autoestima de personas que tienen esas características físicas. ¿Para qué hablar del sobrepeso? ¿Para qué hablar de la estatura? ¿No? En fin, hay un montón de ejemplos que se pueden usar y que afectan la autoestima. Yo creo que es un tema que el bullying probablemente hoy día lo incorpora muy fuertemente. Ahora, lo importante es que seamos capaces de diferenciar que es algo completamente distinto al arquetipo. No confundir. Yo, de hecho, me pongo este cuadro acá para que ustedes estén en sintonía con lo que estamos viendo, ya que cuando nos referimos al arquetipo, nos estamos refiriendo a una figura que es completamente distinta al estereotipo, ¿no? Entonces, tenemos la figura del inconsciente colectivo, que hace referencia a una dimensión que está más allá de la conciencia y que es común, y yo creo que este es el elemento fundamental, que es común en la experiencia de todos los seres humanos, independientemente del lugar territorial donde estemos, independiente de la época. Entonces tenemos estos arquetipos que son la divinidad, la figura del niño héroe o del Mesías, ¿no? Del Salvador, del profeta, el viejo mago, el arquetipo del nacimiento. Hay una serie de arquetipos que son comunes a nuestras culturas, de tal manera que cuando se nos presenta una figura, un personaje, en el cine, en la literatura, en la publicidad, o incluso en el discurso informativo, cuando se hace uso de la herramienta para generar, ¿no es cierto?, esta emoción de parte del lector, el arquetipo es muy funcional, porque generamos rápidamente un nivel de identificación, gracias a esta transversalidad que tiene el arquetipo, que no lo tiene el estereotipo, ¿no? Que son cosas completamente diferentes. Entonces, este inconsciente colectivo contiene elementos que son históricos, que van moldeando cómo los seres humanos pensamos, cómo sentimos. Incluso el concepto de amor romántico, que ha estado tan manoseado en Occidente, fruto de las novelas rosas, las películas románticas, también uno espera en la pareja características que son muy arquetípicas, ¿no? Y cuando no las encontramos, eso nos genera frustración. Y el arquetipo ha sido responsable de construir este discurso amoroso, el llamado discurso del amor romántico, que tanto mal le ha hecho también a la relación entre las personas, hombres, mujeres, o entre personas del mismo sexo, ¿no? Esperamos del otro
una suerte de adhesión, ¿no? Esta figura de me voy contigo a donde tú vayas, o te voy a seguir donde tú vayas, que es muy propio del amor romántico, y sin la cual entonces la persona no nos ama, ¿no? Entonces, eso también forma parte de esta figura del enamorado, que es muy arquetípica, ¿no? El enamorado o la enamorada es una figura arquetípica que también es fácilmente reconocible con los Profe, efectos que esto tiene también las relaciones de pareja, ¿sí? entonces, por ejemplo, el enamorado es un arquetipo y el enamoradizo un estereotipo, por ejemplo, para entender Podría la ser, diferencia. exacto, exacto, Bien. exacto, ¿no? Ahora, Porque, son peligrosos los dos, porque ambos van generando moldeamiento de conducta o van generando aspiraciones, ¿no? claro, Piensen, porque en sí, definición igual algunas cosas son similares. Por ejemplo, usted nos decía que el arquetipo es más transversal que el estereotipo, pero el estereotipo igual puede ser súper transversal, o en rango etario, por ejemplo, si lo vemos en el mundo laboral, también hay claro, a estereotipos. pesar de que es más, puede estar más acotado culturalmente, ¿no? Ujú, ya. En cambio, el arquetipo es mucho más transversal la figura eh, del enamorado, de hecho uno lo observa en cualquier, en cualquier discurso de ficción y nos Mm, sentimos identificados con esa, con ese sufrimiento amoroso. Y ujú. eso se explica a través del arquetipo, ¿no? Y Y, Jodorowsky sería el arquetipo no sé, yo vi la mitad del documental y todas las personas que dieron como su testimonio y que participaron, era como que era el máximo artista, como que era de otro planeta, como un dios de su bueno, disciplina. bueno, es parte del discurso de Frank Pavich, que es el director del documental. La próxima semana vamos a ver algunos elementos generales del documental para que ustedes vean cómo también el documentalista va construyendo un discurso, ¿no? Hay una tesis de por medio. El documentalista no hace periodismo, no No es busca más, recrear la realidad objetivamente. Hay una tesis y en esa tesis se incorporan todos los elementos discursivos, narrativos y retóricos que finalmente hacen posible que se confirme, ¿no? Y evidentemente que en el documental de Pavich, Jodorowsky es el héroe que finalmente fracasa, pero es un fracaso entre comillas, ¿no? Porque gracias a ese fracaso logra influenciar otras películas de ciencia ficción que se desarrollaron con posterioridad, ¿no? en el fondo es como el mega héroe porque fracasa, pero se lo permiten Claro, y se lo bancan y se lo aceptan. trasciende, exacto, trasciende. Y por lo mismo, hay una serie de elementos de Jodorowsky que no están en el documental porque son elementos que afectan el discurso autoral del director. Ya lo vamos a ver la próxima semana, pero para que ustedes entiendan que por eso me pareció interesante ese trabajo, porque no es una película de Jodorowsky, es sobre Jodorowsky, y por lo tanto hay una serie de elementos que están tomados intencionalmente para construir un discurso, ¿no? Ajá. Y eso es lo que lo hace interesante. Uno puede leer la historia, pero detrás de esa historia hay otro elemento de ficción, ¿no? Pero efectivamente concuerdo contigo que vendría siendo un personaje que se sube, ¿no es cierto?, al carro del heroísmo a partir de este fracaso que no es un fracaso, ¿no? Ujú. Incluso esta película podría ser positiva para que, como una especie de película de autoayuda frente a personas que han fracasado en el amor o en el trabajo, porque Mm, el trabajo, el fracaso en esta tesis se transforma en una oportunidad. Lo que claro. pasa es que la oportunidad la observamos después del fracaso, cuando ha pasado Claro. cierto tiempo y tenemos esa perspectiva. Mientras el fracaso sucede, eso es trágico, eso es doloroso. Ujú. Y en el documental se plantea, de hecho, que Jodorowsky, después de ese fracaso, no hizo cine durante muchos años. Fue realmente lo peor que le pudo haber pasado, porque para él no era una película, él quería hacer, era un proyecto demasiado ambicioso en ese tiempo, que buscaba, ¿no es cierto?, cambiar las conciencias de las personas. Bueno, las personas quienes no han visto el documental, háganlo para, para ya poder, entonces, la próxima semana entrar a discutir el fondo de la película, ¿no?
Gracias. Bueno, vamos entonces a nuestro listado, para que no quedemos cortos de tiempo. Estos son los dos arquetipos más empleados en la construcción de las historias de ficción, pero sobre todo en lo que se ha denominado los relatos de marca. Vamos a hablar acá de discurso publicitario. Ustedes van a reconocer probablemente estos arquetipos, no solo en el discurso publicitario, claro está, pero me pareció que desde la publicidad se pueden reconocer más fácilmente. Vamos a partir con el inocente. Hay un texto que también yo les envié al correo electrónico que entrega algunos fundamentos teóricos de cada uno de estos arquetipos. Tenemos el inocente, representado por esta marca, Walt Disney, ¿no? Que no es otra cosa que la sencillez, la infancia, la ingenuidad, el optimismo. Si hay algo que define claramente las películas de Walt Disney o sus parques de diversiones, es eso, ustedes no van a encontrar violencia, no van a encontrar ninguna tragedia que no entregue una enseñanza, una metáfora. Es un concepto bien familiar, pero sobre todo que nos lleva a la infancia. Casi una ingenuidad desde el punto de vista de lo que lo que viene a representar. O sea, si ustedes tienen hijos, probablemente, bueno, después de leer la crítica al Pato Donald, seguramente no van a tener la misma opinión, pero para alguien, un sujeto común y corriente que ha vivido, ¿no es cierto?, la experiencia Disney en su infancia, no va a tener problema en dejar a sus hijos frente al canal Disney, a Disney Channel, porque no va a encontrar ningún peligro en los contenidos de ese canal, ¿no es cierto?, en el cable. Representa precisamente lo no ideológico, lo no agresivo, lo no adulto, todo aquello que puede ser positivo para la educación de un niño, el inocente. Eso es lo que representa entonces este arquetipo número 1. Tenemos el arquetipo 2, que vendría siendo el sujeto corriente, el hombre o la mujer corriente que representa la amistad, la igualdad, los valores nobles, un sentido de realismo, la empatía, la falta de pretensión, y una marca que podría representar claramente este arquetipo es eBay. No sé si han comprado en eBay, que vendría siendo el símil de Amazon, una tienda online, una tienda que vende a través de internet. Y hay un video que vamos a compartir en donde se pueden entonces observar cómo este discurso está presente. Les pido a ustedes que vayan al vínculo para que podamos verlo en línea. Yo voy a poner silencio para que no haya ningún tipo de interferencia. Vamos entonces al primer spot de eBay. Ya, ¿qué tenemos acá? Identifiquen al sujeto corriente, ¿qué es lo que nos está planteando el spot? No hay grandes pretensiones, ¿no? Desde el punto de vista de lo que podemos acceder a través de esta tienda en línea. No observamos productos que sean necesariamente lujosos. Es una tienda para cualquier consumidor de clase media, ¿no? Si tuviésemos que identificarlo, llevarlo a un plano mucho más territorial, vendría siendo un centro comercial probablemente ubicado en Santiago Centro, Providencia, en un sector al cual pueda acceder cualquier público, ¿no? Y eso representa eBay desde el punto de vista del consumo a través de Internet. No sé si alguno de ustedes ha comprado a través de eBay. Yo lo hago a través de Amazon, la verdad. Yo no, profe, pero ¿hay algún personaje, por ejemplo, de película o algo como más que conozcamos que usted considere que cae en este arquetipo? Como Cualquier Truman, personaje que no represente necesariamente, que no sea héroe, que no sea villano, que no sea forajido, que no sea la princesa, ¿no? Sea alguien que no tenga un personaje secundario. un personaje secundario.
exactamente, o el mejor amigo del héroe, Ah, ya, eso. puede ser el mejor amigo del héroe, pero que es el apoyo, el auxiliar del héroe, ¿no es cierto?, del protagonista, que no tenga desarrollado ni la valentía, ni tampoco tenga un gran conocimiento, no sea ni el sabio, que no sea tampoco el bufón, no sea el chico listo, ¿no? Un sujeto corriente, alguien promedio, que Ya. tenga un valor desde el punto de vista narrativo, podría ser identificado, ¿no? Desde el punto de vista de la Ya. ficción. Vamos al siguiente, Red Bull, ¿no? Bebida energética, para quienes no conocen la marca, representa la autenticidad, la libertad, la independencia, el viaje sin rumbo, el descontrol, ¿no? Y tenemos acá un video que podemos comentar, eh, este spot de, vamos a ver. Vale. ¿Qué tenemos acá en este spot? No sé si ustedes recuerdan, años atrás, el eslogan de Red Bull era Red Bull te da alas, ¿se acuerdan? Y era y es muy recordado el eslogan, ¿no? ¿Qué significa alas? Significa autonomía, libertad, viaje, ¿no? Eso representa, eso representa a Red Bull, y en el ámbito de la ficción nos encontramos con personajes, sobre todo en las historias de aventura, que responden a este arquetipo, ¿no? Indiana Jones era el héroe y era el explorador, sin duda. Vamos entonces con el siguiente. Google, el sabio, este arquetipo que es el mentor, ¿no? El viejo sabio, el personaje que entrega a nuestro protagonista las pistas para poder seguir el camino y enfrentarse al villano. El sabio representa la expertise, la inteligencia, la sabiduría, la capacidad de análisis, es ese consejero, el pensador, el filósofo, ¿no? El profesor, el académico, alguien que tiene las respuestas. A veces está representado en la ficción por el oráculo también. El oráculo responde a la figura del sabio, alguien que tiene las respuestas, ¿no? Y Profe, siempre va por a tener un consejo. ejemplo, Yoda, en el caso de Star Wars. Yoda, efectivamente, Yoda. Gandalf, profesor. Yoda es el sabio. Hay un... También, exacto. Y lo interesante del sabio es que en el caso de la ficción, muchas veces el sabio muere. Y a veces es importante que muera porque ese final trágico le otorga al héroe, a nuestro protagonista, elementos para seguir avanzando, ¿no? Como que Como la esa tortuga de muerte, Kung Fu Panda. esa pérdida le da la energía que permita entonces seguir avanzando en su historia, ¿no? Como la tortuga de Kung Fu Panda, profe, ¿la vio? También, no, 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 Maestro, no. el maestro. Tienen razón, tienen razón, tienen Él razón. se Sí, sí, muere sí. y toda la misión cobra más sentido. Uy, Exacto. En el fondo ¿Cómo es se una muerte que tiene sentido desde el punto de vista del átomo dramático. La trama sigue su curso, no es una muerte en vano, tiene plena justificación. Ujú. Les invito a ver este video que ha ganado muchos premios, ¿eh? El video de Google. Hay gente que se emociona con el video, así que les pido que por favor saquen pañuelo con esto. Vamos con el video.
Vale. ¿Qué tenemos acá? ¿Se entiende por qué Google es el sabio? ¿No? Ese reencuentro solo es posible a través de Google. Tan ha sido el efecto, ¿no? de esta marca que ya ha sido incorporado al vocabulario común que nosotros tenemos, ¿no? Hay que googlear la palabra, ¿no? Frente a alguna duda, creo que nos decimos, googlealo, ¿no? Esa es la importancia y el efecto universal que tiene Google en nuestras vidas, ¿no? No nos damos cuenta, pero representa todo eso. Vamos al arquetipo número 5, ¿no? No todos los arquetipos tienen ejemplo audiovisual, porque si no terminaríamos muy tarde. Este representa la rebeldía, la revolución, el inadaptado, el salvaje. En Star Wars el forajido es Han Solo, ¿eh? Pero la Harley, esta marca de motocicleta, representa precisamente eso, ¿no? Esa autonomía, pero una autonomía del inadaptado, el rebelde. No es lo mismo, no es lo mismo andar en moto que andar en un automóvil o andar en bicicleta, ¿no? ¿Qué es lo que se proyecta desde una motocicleta con estas características? Libertad. Una libertad sin límites, una libertad que va asociado al rebelde, ¿no? A quien se enfrenta a un viaje desconocido, pero sin miedo. El forajido responde a esa figura, a la capacidad que tiene un personaje con una marca de escaparse de lo establecido, de la zona de confort, ¿no? De hecho, el riesgo de andar en motocicleta responde precisamente a la figura del rebelde, ¿no? ¿Alguno de ustedes tiene motocicleta? Si se siente identificado con este arquetipo, obviamente una motocicleta de estas características, no de estas motonetas pequeñas, ¿no?
Vamos entonces con el arquetipo número 6. Este es interesante porque aquí más que una marca, podemos considerar al fundador de Apple como, y del iPhone, ¿no es cierto?, a Steve Jobs como la máxima figura del mago. El mago representa al visionario, el inventor, el líder, la figura carismático, el hechicero. Y Steve Jobs se ha transformado por su experiencia empresarial como una especie de modelo a seguir. Hay 2 o 3 películas biográficas sobre este personaje, que murió de cáncer el año 2011. Hay ya varias biografías, hay libros que están a la venta hace bastante rato en español, por cierto, también, que nos cuentan las dificultades que tiene Steve Jobs, alguien que fue adoptado, que no terminó en la universidad, que pasó hambre, que aparentemente tenía síndrome de Asperger, fue capaz de imponerse a la adversidad y debido a sus características poder obsesionarse y crear, revolucionar el diseño de las computadoras hasta el día de hoy, ¿no? Este liderazgo carismático que representa Steve Jobs, sin duda lo transforma en el arquetipo del mago. Por razones de tiempo, no podemos ver el discurso completo de Steve Jobs en la Universidad de Stanford, que es un video que también ustedes tienen disponible en el campus virtual, y también en el correo electrónico que les envié hace un momento. Es un discurso que dura aproximadamente 20 minutos, en donde él cuenta su experiencia de vida, y en ese momento había aparentemente vencido al cáncer. Él en ese tiempo también había abrazado el veganismo, fue vegano durante muchos años, y él nunca aceptó las terapias tradicionales para enfrentar su enfermedad. Siempre fueron terapias alternativas, y esas terapias alternativas le habían dado resultados. Entonces, dentro del relato que él cuenta en ese discurso, que fue un discurso para aquellos estudiantes que se estaban graduando, cuenta cómo la dificultad y cómo la adversidad puede llegar a transformar a alguien, pero a la larga cualquier elemento, cualquier éxito o cualquier triunfo desde la adversidad genera mucha mayor retribución, precisamente por el esfuerzo que eso significa, ¿no? O sea, el mago responde a esta capacidad que tiene Steve Jobs de ser un visionario, y de ser un visionario incomprendido, de ser un genio, alguien que fue capaz de cambiar el mundo a través de un invento tecnológico, y fue además uno de los fundadores de Pixar, ¿no? Que posteriormente fue adquirido por Disney, cuando él tuvo la opción de poder volver a Apple en gloria y majestad, ya que fue despedido de la empresa que fundó. Es uno de los casos más atípicos que se conocen en la historia de las historias de las empresas, ¿no? Como un fundador de una empresa puede llegar a ser despedido por su propio directorio, ¿no? En fin, recomiendo el caso de Steve Jobs, que para aquellos quieren profundizar con alguna de sus películas o alguna de las biografías que se han publicado. Tenemos el arquetipo 7, habíamos hablado de esto hace un ratito atrás, el amante. El amante representa el idealismo, el romance, la intimidad, la sensualidad, y si hay una marca que responde a esas características es L'Oréal. L'Oréal, que es una marca de belleza femenina, ¿cierto? Y que su discurso publicitario se enfoca en esas características, ¿no? Ser la belleza, pero una belleza que está enfocado a un romance, a lo íntimo, a lo más sensual, concepto que se ha extendido en los últimos años a otras marcas, sobre todo en líneas masculinas. Ustedes saben que el tema de la belleza femenina ha sido históricamente muy aprovechado por las marcas, y tímidamente han llegado a expandirse al mundo más masculino, sobre todo a partir de la figura también de un estereotipo, no de un arquetipo, un estereotipo. Este hombre y tiene un nombre que ahora se me fue, metrosexual, ¿no? Ustedes escucharon hablar del metrosexual un tiempo atrás, estuvo muy de moda el metrosexual, que era este hombre masculino que, sin ser gay, sin caer en esta figura caricaturesca del hombre que se embellece, era capaz de sacar lo mejor de sí, y las marcas fueron capaces de poder encontrar este target y generar productos para
para este varón que se preocupa de su cuerpo, de su pelo, ¿no? de su cara, de su piel. Y por lo tanto el amante ha sabido traspasar en el ámbito publicitario la figura femenina y hoy día es completamente transversal, ¿no? La sensualidad ya no es una sensualidad femenina, es una sensualidad que escapa a esos estereotipos clásicos, ¿no? que todos conocemos. Tenemos el arquetipo 8, el bufón, representado por este personaje que en todas las películas hay, que es el encargado de aliviar las tensiones cuando nos enfrentamos a algún drama, a alguna aventura. Es el tonto, el embaucador, aporta la diversión, la distracción, la broma. Yo les mencionaba la semana pasada que es la figura que ocupan los androides en toda la saga Star Wars. Son los bufones, son aquellos que entregan este alivio cómico frente a tanta dificultad, frente a tantas malas noticias. Y Fanta, sin duda, representa esa figura. Quienes nos criamos con esta marca junto a Coca-Cola, junto a Seven, pero Fanta fundamentalmente responde a esta, porque no es una marca infantil, no es una marca familiar, es una marca cuyos emblemas publicitarios responden a este momento de felicidad, de diversión, ¿no? En la playa, en los cumpleaños, sobre todo en los cumpleaños, ¿no? Es distracción fundamentalmente, no es una vida seria, no es una marca que esté vinculado a otras cosas, ¿no? Es la vida del cumpleaños, es la vida de los amigos, es la vida de la junta, de la reunión. Y eso representa entonces el bufón, que es completamente distinto a este arquetipo número 9, representado por el cuidador, que responde a la figura del paternalismo, la generosidad, el altruismo, la compasión, y sin duda que Nestlé responde a esta pretensión. Porque ¿cuál es la señal que nos están dando Nestlé con su producto? Alguien que es capaz de cuidar de los niños, es una marca productora de lácteos, y el lácteo está presente en la nutrición. La figura del cuidador como un elemento nutritivo, ¿no? La nutrición como una característica de lo paternal, esta figura protectora. Y en ficción nos encontramos con el cuidador que puede ser una madre, puede ser algún rey con determinadas características, ¿no? Ahora podemos encontrar una mezcla de arquetipos, el amante y cuidador, ¿no? La figura del padre, la figura de la madre, ¿no? En ese sentido no hay que entender el arquetipo como un elemento, como una figura rígida que no pueda estar incorporada solamente en un personaje. Tenemos el arquetipo 10, el creador, y Sony responde a esta idea de la innovación, la invención, la creatividad. Sony hoy día responde a una marca que genera tecnología, que es una marca de videojuegos, de televisores, de cámaras, ¿no? Tuvo una participación transitoria a nivel informático y ha dejado, según entiendo, la producción de computadores y se ha enfocado a algo que es mucho más específico, mucho más segmentado y tiene esta característica, ¿no? Del creador. Tenemos el arquetipo 11, el gobernante, que responde a esta idea de la seguridad, del orden, del gerente, del administrador, y qué mejor marca que American Express, que no es cualquier tarjeta de crédito. American Express responde a características que son bien particulares, es menos masiva que Visa, es menos masiva que Mastercard. Para acceder a American Express se requiere una cuenta corriente con determinadas características, ¿no? Desde el punto de vista de los montos que se manejan allí, y por lo tanto responde a un beneficio que se puede observar en aeropuertos o en otro tipo de tiendas, y eso representa la marca, ¿no? Alguien que puede dar orden, seguridad sobre todo, para el viajero, para alguien que quiere hacer inversión, alguien que no gusta andar con dinero en el bolsillo, y es una tarjeta que va a ser recibida en cualquier parte. Eso representa American Express para
para el ámbito publicitario. Y finalmente tenemos el héroe, nuestro arquetipo, el arquetipo más usado en las historias de ficción. Sin héroe no hay aventura, ¿no? Que responde a este rol del guerrero, del soldado, que tiene valor, fuerza y que es capaz de dar su vida por algo más importante que él mismo. Los invito a ver este spot de Nike para que podamos comentar. Vamos entonces con el spot de Nike y la figura del héroe. Vale. ¿Qué tenemos ahí con ese spot? ¿Qué es lo que nos está diciendo Nike con esta publicidad? Nos dice que cualquier desafío es posible, ¿no? Que todo es posible. Frente a la adversidad, el esfuerzo tiene su recompensa. ¿Qué más nos dice? Que cualquiera puede lograrlo si se dedica a ello. Todos somos potenciales héroes. El héroe es, en Exactamente. definitiva, cualquiera de nosotros que se empeña, que tiene un objetivo, y aun cuando a lo mejor no llegue primero, lo importante es llegar a la meta, que es lo que habitualmente nos dicen nuestros entrenadores, ¿no? Nuestros profesores de educación física. Lo importante es llegar a la meta. Ese es un triunfo. El triunfo no está dado por la meta, por llegar primero, sino más bien por la dificultad y por superar esa adversidad, ¿no? Y eso responde a la figura del héroe. Bueno, esos son los dos arquetipos que están siendo más usados en publicidad, de acuerdo a los expertos en el área. Hay un pequeño capítulo en donde se explica cada uno de los arquetipos con varios ejemplos. Yo los invito a poder documentarse sobre ellos y les permitirá identificar de qué manera estos arquetipos están presentes en historias de ficción, incluso historias documentales, en donde la elección de los personajes responde también a estas características. Y esto automáticamente nos va generando cierta identidad con los personajes. Ese es el elemento que yo quiero destacar del arquetipo. El arquetipo tiene esta capacidad, al ser universal y a formar parte de este inconsciente colectivo, nos entrega herramientas para identificarnos rápidamente con los personajes o con determinados discursos publicitarios, con determinados relatos de ficción, incluso con discursos políticos. Yo les mencionaba, ¿no? la semana pasada cómo el discurso político también hace uso del arquetipo para generar adhesión. La figura del héroe, del gobernante, ¿no? Del cuidador, un político que sea capaz de, ¿no? Que sea papá y mamá al mismo tiempo, que pueda proteger a los desvalidos. Se hace uso, ¿no? De los arquetipos dependiendo de la imagen que se quiera proyectar, ¿no? Y eso los publicistas y los expertos en marketing político lo saben muy bien y no se dan muchas vueltas en eso, ¿eh? No se dan, eh, aquí nadie inventa nada nuevo, sino más bien se adecuan estas teorías o estos conceptos que ya llevan varios años y han sido suficientemente estudiadas desde la teoría de la comunicación, desde la teoría política, ¿no? Así que me pareció interesante poder presentárselos de esta manera un poco más didáctica.
Vale, salí entonces del modo pantalla. ¿Tienen comentarios, consultas? Yo voy a aprovechar de mostrarles voy a mostrarles las instrucciones del trabajo, aunque ustedes la tienen ya, por si hay alguna consulta. La próxima sesión vamos a abordar el tema del documental desde la teoría del cine documental, para que tengan elementos de análisis, partiendo de la tesis fundamental de que el documental es un género cinematográfico, pero que fundamentalmente lo que muestra es una tesis autoral, ¿no? Hay un punto de vista que es del director, con la particularidad de que, a diferencia de lo que ocurre con la ficción, la invisibilidad del documental lo hace mucho más persuasivo. Y digo invisibilidad porque muchas veces no vemos la película, ¿no? El discurso cinematográfico, el lenguaje cinematográfico no lo vemos, sino que vemos más bien la realidad que se muestra en el documental. Por eso que el documental, políticamente hablando, es mucho más persuasivo, porque olvidamos de que es una película, se nos presenta como el registro de una realidad inalterada, ¿no? Eso lo vamos a ver con mucho detalle la próxima semana. Voy a compartir la pantalla. Ustedes tienen acá las instrucciones del trabajo, ¿no? Sistematizar fundamentalmente los contenidos teóricos que identifican el discurso y el relato contemporáneo, el documental Luna de Jodorowsky, de Frank Pavich. El trabajo es individual, se debe mantener un hilo conductor, como todo ensayo, y plantear una tesis. No es, y esto por favor que quede claro, no es una crítica de la película, no es una crítica cinematográfica, no es una reseña de la película, ni tampoco una reseña de la obra del director de la película, ¿no? Sino que más bien la película es un objeto de análisis. No quiero que me cuenten la película, sino más bien la analicen, incorporando los elementos teóricos que hemos visto en las últimas 3 y la próxima semana 4 sesiones, ¿no? Los antecedentes del objeto de reflexión, bueno, Jodorowsky Dune es una película documental estadounidense-francesa del año 2013, dirigida por Frank Pavich. El film explora el intento infructuoso del director chileno Alejandro Jodorowsky de adaptar y filmar la novela de ciencia ficción de Frank Herbert, la conocida Dune, del año 65. Esta experiencia ocurrió a mediados de la década del 70, antes de que se estrenara Star Wars, antes de que se estrenara Alien, y lo digo porque esas películas habrían tomado elementos estéticos de esta fracasada película no hecha de Jodorowsky. Y la tesis que nos plantea el documental, más allá de los elementos retóricos que incorpora, es que la Duna de Jodorowsky es la más grande obra cinematográfica de ciencia ficción no hecha. Esa es la tesis que nos plantea la película, ¿no? No ha habido una película de ciencia ficción millonaria desde el punto de vista de su producción que haya llegado tan lejos y no se realiza que la película Dune de Jodorowsky, ¿no? Esa es la tesis de Pavich, y allá nos lleva la película. Ese es fundamentalmente el discurso que nos propone. Ahora, los temas que ustedes deben incorporar en el análisis del film son el concepto de discurso social, el concepto de dispositivo, el modelo de eje del héroe y los arquetipos que están presentes en la película, ¿no? Los criterios de evaluación, ustedes ya los conocen: redacción, ortografía, originalidad, manejo teórico y fundamentalmente la coherencia argumentativa de la tesis personal, ¿no? El trabajo no presenta portada ni resumen, ustedes comienzan desde la primera hoja con el título, el nombre y el texto, y ustedes entregan el martes 14 de julio hasta las 17 horas. Eso significa que pueden entregar cualquier día antes del martes si lo tienen ya terminado. Lo importante es que ese martes lo entreguen, porque en la clase del 14 de julio, que es nuestra última clase vía Zoom, después viene más bien la evaluación final para aquellos que terminen con una nota inferior a 4 y por lo tanto están con peligro de reprobar. El examen es para aquellas personas que se presenten con nota menor de 4. Es nuestra última clase el martes 14, por lo tanto el 14 ustedes van a presentar brevemente
cuál es su impresión y cuál es el análisis que ustedes hacen. No van a alcanzar probablemente a hablar todos, por lo tanto vamos a usar la técnica del sorteo, ¿ya? El azar los va a hacer hablar para que no quede la sensación, ¿no es cierto?, de que hay privilegio o hablan los mismos de siempre. Vamos a sortear y las personas que alcanzan a hablar, que probablemente van a ser 7 u 8 personas, van a presentar, y no hay que mostrar ninguna diapositiva, ninguna presentación, son ustedes con la cámara encendida quienes nos van a dar cuenta de las dificultades del trabajo, qué es lo que ustedes encontraron, qué es lo positivo, lo negativo, cómo ustedes incorporaron las teorías, en qué están de acuerdo, en qué no están de acuerdo, ¿no? Tienen es verbalizar el ensayo en 5 o 6 minutos, ojalá, para que la mayor cantidad de compañeros pueda hablar, ¿no? Y, Profesor, y también en el correo les mencioné que recuerdan ustedes que hubo se nos pidió a nivel de autoridad que hiciéramos unos ajustes en las evaluaciones. Bueno, ese ajuste se envió en su momento, nosotros mantuvimos las 3 notas que estaban consideradas inicialmente, y como una manera también de no afectar el promedio, yo mantuve el trabajo que ustedes han hecho en los foros, de tal manera que esa participación en los foros también va a estar recogida. Entonces tenemos el ensayo número 1, que tiene una ponderación del 40%, este ensayo número 2, que tiene el otro 40%, y un 20% en la participación en los foros. Las personas que todavía están con cosas pendientes en el foro, traten de terminar lo antes posible, y yo creo que es una buena forma también de poder subir la nota, a pesar de que no hay malas notas. El ensayo 1, en general, hubo buenos trabajos y se entendió, por lo tanto, la dinámica. Yo espero en este trabajo buenas notas y mucha originalidad. La verdad que es difícil poder adelantar que ustedes puedan desarrollar un análisis, porque si les doy pistas, ustedes pueden terminar haciendo trabajos similares. Pero pongan énfasis en las teorías y traten de hacer un ensayo lo más ameno, lo más autoral posible, ¿no? No sé si César me estaba hablando, César. sí, sí, tenía una duda. Lo que pasa es que el fin de semana aproveché de ver el documental de La Duna de Jodorowsky y aproveché de investigar un poquito respecto al tema, tratando de adelantar algo de trabajo. Y mi pregunta ahora que Ya. entrega el material de evaluación es si es que uno podía revisar críticamente la tesis del documental. Vale decir, si uno podía someter a un análisis más pormenorizado, por ejemplo, las influencias que se supone realiza o con las cuales impacta la Duna de Jodorowsky en la ciencia ficción que viene después. Sí, absolutamente. Lo ¿Sí? importante es que si ustedes van a incorporar ese tipo de análisis, ¿no? Incorporen también las referencias. Si van a consultar un texto, si van a consultar otra película como referencia, incorporen las referencias al final del texto, ¿no? Como referencias bibliográficas. ¿Profe? Pero tienen completa libertad para ustedes plantear la tesis que quieran, ¿no? En eso no hay ningún tipo de impedimento. Ya, perfecto. Profesor. Ok, gracias. ¿Sí? Profe, para quienes no alcancen a exponer ese día en la clase, eso no influye en la nota, ¿cierto? No. Gracias. No, porque en el trabajo pasado yo les había dado la posibilidad de poder grabar un video, pero hay personas que tuvieron problemas para subir y la verdad que los entiendo porque hasta yo tengo problemas para subir videos. Tengo una internet tan precaria que me imagino se replica en muchos casos. Así que eso no influye en la nota, más bien sirve para generar feedback entre ustedes y yo. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Alguna consulta? No iba a consultar lo mismo que Magda, que en realidad qué iba a pasar con las personas que no Sí, exponían. Eso en sí. realidad. No hay problema. Pero prefiero el sorteo, ¿ah? Porque si no se van a repetir los mismos de siempre, aquellos que participan más. Y el azar a veces es justo, ¿ah? El azar es un gran criterio de justicia. Así que bueno, no les quito más tiempo, ya es hora para tomar once, a pesar de que algunos probablemente deben haber estado tomando once mientras me escuchaban. Yo voy a tomar once ahora.
con mis gatos que también quieren comida, por algo está la gata acá al lado, ¿no? Recordándome que tiene hambre. Así es que, bueno, nos vemos la próxima semana. Lean los textos, vean el documental para poder generar una discusión ya la próxima semana con elementos más, más contundentes, ¿ok? Que estén bien y cuídense mucho. Gracias, Que el profe. corona sigue, ¿ah? Bien. Que el corona sigue, Sí, sí. profe, hasta luego. Profe, Hasta luego, profesor, gracias. Nos vemos. Profe, gracias. Chao. Cuídense. Chao, chao.